con la carta a los Colosenses, capítulo 2. Habíamos visto hasta el versículo 18. Vamos a ver, Dios mediante, 3, versículo 4. Vamos a ver hasta dónde llegamos por el tiempo. Leemos Colosenses capítulo 2, versículo 13. Nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta acá la lectura. Si podemos, hacemos otro versículo. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos por abrir la palabra, tu libro, Señor, que nos has dejado, y rogamos, Padre, que nos hables por tu espíritu, el corazón, a nuestras vidas que necesitan este alimento cada día, Padre. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 2, 13. Bueno, habíamos hablado ya de la circuncisión en la reunión anterior, en capítulo 12 de la reunión anterior, pero recordemos que la única circuncisión verdadera, digamos, tiene lugar cuando una persona muere y resucita con Cristo en el bautismo, ¿no? El bautismo espiritual, por supuesto. Allí está la circuncisión verdadera, de tal manera que no es una porción del cuerpo que se quita, sino toda la naturaleza pecadora que tenemos, ¿no? Que tiene el hombre. Y esto es para que, ya perdonado, ya limpiado de sus pecados, pueda recibir la vida nueva, la vida que el Señor nos da, la vida nueva. A veces creemos que se puede mejorar la naturaleza del hombre y no es así. Dios no hace parche en nuestras vidas, en la vida de las personas. A veces cometemos el error de decirle a una persona que no es creyente: Dios te va a cambiar la vida. Y no. Dios no está para cambiar la vida del que no es creyente. Dios le quiere dar una vida nueva al creyente, no cambiar la vida. A nosotros que somos creyentes, sí, nos va a transformar y nos va a cambiar la vida si nos sometemos a su palabra, ¿cierto? A su voluntad. Pero al que no es creyente no le va a cambiar la vida. Es un error decirle: te va a cambiar la vida si venís a escuchar la palabra o si recitas. No, Dios te quiere dar una vida nueva. No pone parche Dios. Dios hace todas las cosas nuevas, otorga una nueva naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Debemos tener cuidado, por eso, en nuestro caminar cristiano de, de que hay sistemas que nos quieren llevar a vivir una vida cristiana que no es la que nos enseña la palabra, que es por seguir al Señor, como cuando cantábamos, seguirte solo a ti, que que seamos cristianos verdaderos, siguiendo al Señor, obrando por el Espíritu Santo en nuestras vidas, siendo guiados por el Espíritu Santo y por la obediencia a la palabra. Allí están las cosas que como se hace un cristiano, no de otra forma. El sistema engaña a muchas personas llamándolas cristianas y siendo que hay sistema o doctrina de hombres y no la doctrina de la palabra de Dios, no la doctrina de Dios. Y es un engaño muchas veces que la vida cristiana la quieren enseñar así. No, esta es la vida cristiana. Vos tenés que aportar algo, tenés que dar algo, tenés que vivir así, tenés que comportarte así. No es esa la forma de que uno se puede considerar cristiano. Cristiano se va a considerar uno si está de acuerdo o vive de acuerdo a la palabra de Dios
y de acuerdo a la comunión con el Señor, porque está claro, siguiendo al Señor, ¿no? Hemos visto, entonces, que en la reunión anterior nos hablaba Pablo de la unión con Cristo, pero con Cristo decía en el pasaje anterior que resucitó un Cristo vivo. Entonces, allí está digamos, el tema central, ¿no? Que estamos creyendo y viviendo con un Dios que vive en nosotros, con un Dios que resucitó y que vive en nosotros. No estamos eh, siendo cristianos de religión, ni de filosofía, ni de lindas palabras, no, con Cristo y siempre con Él. Por eso la pregunta nuestra sería, ¿cuánto estoy caminando con Cristo cada día? ¿Cuánto estoy caminando con Cristo cada día? Preguntémonos, ¿eh? O yo voy a caminar con Cristo cuando estoy en emergencia, cuando tengo una emergencia, cuando me sale un problema, cuando busco trabajo, cuando tengo una enfermedad. Allá está Cristo, allá lo busco. Y bueno, y eso no es la forma de vivir cristianamente, eso es un poco padecer el cristianismo, no querer hacer a Dios a eh, como un amuleto, ¿no? Teniéndolo en la mesita de luz y lo utilizamos cuando lo necesitamos. Y si no, bueno, voy bien, tengo salud, tengo trabajo y listo. Tenemos que tener cuidado. Por eso muchas veces Dios nos molesta, ¿no? O deja que el mundo nos moleste, para que sepamos dónde está el oportuno socorro, dónde está quien nos guarda, quien nos fortalece, quien nos anima a vivir, quien nos da gozo. ¿Cómo podemos sin Cristo tener gozo en este mundo? Es imposible, padecemos el mundo. Entonces, todo lo que teníamos en contra fue resuelto, dice acá la palabra, ¿no? Todo lo que teníamos en contra fue resuelto por la obra de Jesús en la cruz. Allí el pago de la deuda que teníamos pendiente, ¿por qué? Por los decretos de la ley, por lo que nos exigía Dios, que las exigencias de Dios son buenas siempre, pero la cual no podíamos pagar, una deuda que nos era contraria, dice el apóstol Pablo, nos era contraria, estaba en contra nuestra. Entonces, ¿qué hizo él? Dice, la clavó en la cruz. Ese decreto de leyes que eran contrarias a nuestra vida, las clavó en la cruz. Así se refiere Pablo cuando dijo que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La, Podemos preguntarnos por cuál era lo que nosotros teníamos, que esos decretos estaban en contra nuestra. Bueno, nuestra vieja naturaleza, ¿qué pasaba? Estaba condenada por el pecado. Desde que pecamos estaba condenada nuestra naturaleza por el pecado. Entonces, Cristo cuando murió lo hizo para saldar esa deuda que no era de Él. Él murió por nosotros, recibiendo el castigo que merecíamos por nuestro pecado, lógicamente. Cuando fue clavado en la cruz, hubo una frase que se escribió allí en varios idiomas que decía, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, rey de los judíos. Él nunca se presentó como yo soy el rey de los judíos o soy el rey del mundo, no. Él dijo, él cuando vino a traer el reino, pero no dijo que él quería ser rey, no, dijo que vino a traer el reino para que todos aceptaran el evangelio de salvación y participaran de ese reino. Cosa equivocada que tomaron como que él venía a reinar en la tierra. ¿Venía a reinar dónde? No en la tierra, en nuestros corazones venía a reinar, en nuestras vidas, en la vida espiritual, porque de eso se trataba. Entonces, allí cuando fue ajusticiado, injustamente sabemos, pero públicamente fue justiciado. Allí, debido a que lo acusaron de rebelión contra el poder de ese momento, contra el poder político, pero por los judíos. Entonces, todos los que pasaban ahí, toda la gente, los gentiles que pasaban y miraban aquel letrero,
que decía eso, decía, bueno, este escrito es porque este fue desleal al César, fue desleal al poder. Este lo quiso tomar el lugar de él, se mostró o se nombró como rey. ¿Para qué? Para sacar al rey, que el César decía que era el rey. Él se presentaba como rey. Y dice, entonces, por eso está muriendo, como justificando esa muerte. Él quiso ocupar al rey, entonces por eso está muriendo, por eso tiene ese destino. Pero esa es la mirada del mundo. Esa es la mirada del mundo que muchas veces ve a Jesús de esa forma, ¿no? Muerto, crucificado, allí en una cruz, no bajó de la cruz, no resucitó. Esa es la mirada del mundo, pero el Padre tenía otra mirada. El Padre veía en esa cruz el sacrificio del Cordero sin pecado que murió por los pecadores. El escrito que veían los hombres no era el que veía el Padre. El Padre veía el escrito que leímos acá en el versículo 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Eso es lo que veía Dios, lo que había hecho Él, había consumado el sacrificio para nosotros. Cuando Cristo murió allí, no murió porque Él había quebrantado la ley, sabemos, porque Él fue perfecto, sin pecado. Él murió porque nosotros habíamos quebrantado la ley. Y murió porque nosotros necesitábamos un sustituto y allí ocupó lugar en la cruz. Por eso nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza, por supuesto. Por la fe hemos nacido de nuevo, estamos unidos a Cristo, somos parte de esa nueva creación que hizo el Señor. Ya no tiene poder ningún decreto, ninguna acusación del enemigo sobre nosotros para condenarnos. Ya no son adversos todos aquellos decretos que puedan salir en el enemigo. ¿Por qué? Porque fueron clavados en la cruz, porque ya están clavados. No tiene ningún argumento el enemigo para acusarnos. Y si los tiene, ya fueron todos derrotados, ¿no? Pablo nos muestra que Dios ha hecho por nosotros, por medio de Jesucristo, y ha consumado todas las cosas. Y que ya no se necesitan intermediarios para la salvación. Y vemos en la antigüedad, ya lo hemos visto en el primer capítulo de Colosenses, los intermediarios, aquellos que no, te tienen que circuncidar con Cristo también para ser salvo. No, no se necesitaba la circuncisión, no se necesitaba. Ahora vemos también algunos que se ponen entre Dios y los hombres para que están ellos como intermediarios para llevarlos a Dios, para que crean y sean salvos. Intermediarios. Intermediarios que usa el enemigo. El sistema del mundo lo utiliza Satanás y utiliza ese intermediario. Entonces, aquellos que, por decir un ejemplo, si no hacen tal cosa, y bueno, no van a recibir tal cosa, no son aprobados por Dios. Si no ofrendan, no van a ser aprobados por Dios. Si no hacen tal trabajo, si no trabajan en la obra de Dios, no van a ser aprobados por Dios. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? ¿El pastor? ¿El pastor de la iglesia es el juez? ¿O el pastor es el Señor Jesucristo? ¿Quién no puede enjuiciar a nosotros y decir que no eres salvo por esto? O sos salvo por esto. El único que conoce el corazón es Dios. El único que conoce el corazón. Por eso debemos tener cuidado en eso y en los intermediarios que ofrecen salvación. Que ahora en las redes pupulan. Cantidades hay. Nosotros, nos dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos libertados por la obra de Cristo. Y la obra de Cristo nos da la perspectiva de una nueva vida, no solamente una vida nueva sin el pecado que nos condenaba, sino una vida de poder. Una vida de poder. Eso es lo que Jesús le prometió a sus discípulos. ¿eh? Vendrá a vosotros alguien como yo, de mi esencia, del Espíritu Santo, que les dará poder. Y gran poder tuvieron. Y ese Espíritu Santo, esa persona
esa persona del ser de Dios, que es la tercera persona, no es la misma que tenemos nosotros, es la misma. Y si es la misma, ¿cómo nosotros no podemos vivir con poder? Y no estoy hablando de un poder de hacer un milagro, de hacer una señal, no, estoy hablando de un poder de vencer lo que muchas veces hay en nosotros, en la carne y los enemigos de afuera. De ese poder estoy hablando. De vencer los vicios, de vencer la ira, de vencer todo aquello que muchas veces nosotros naturalmente no podemos vencer. Por nuestra fuerza no podemos vencer. Aquellos poderosos enemigos, entonces nos dice la palabra, ya fueron vencidos. Públicamente fueron expuestos en la cruz del Calvario, públicamente, para que todos lo vieran, ¿no? Nos dice el pasaje que fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto nos era contrario y él la quitó del medio clavándola en la cruz. Es decir, borró la lista que había de pecados, de errores, de contradicciones, nosotros éramos enemigos, dice la palabra, de ánimo de Dios. Éramos enemigos directamente. Eso lo borró el Señor y cargó con esas deudas, con esas culpas y la pagó en la cruz, ¿no? La palabra decreto se entiende como eso, como una lista de cargos que teníamos. Todos nosotros, día a día, hermanos, íbamos agregando un error más, un pecado más, algo en contra de Dios más. No podemos saber la larga lista que teníamos de cosas contra Dios. Era enorme, enorme, y cada día más y más. ¿Eh? Hasta que no encontramos a Cristo, eso se aumentaba, se aumentaba. Es una lista interminable que se presentaba, ¿dónde se presentaba para nosotros? En nuestra conciencia. Cuando nosotros vimos la verdad, cuando encontramos el camino, cuando encontramos a Cristo, empezamos a mirar y a decir cuántas cosas malas tengo en la vida, en el corazón, que Dios me ofrece limpiar. En el antiguo pacto más de una vez se presentan los israelitas escuchando y aceptando estas leyes, esto que la palabra le decía, los profetas le decían, y que había maldiciones sobre ellos. No vamos a leer Deuteronomio capítulo 27, léanlo en sus hogares. Allí ellos hablaban de las maldiciones de sus propias cabezas, de lo que Dios le había dicho que hicieran y estaban en contra. Y hablaban de esas maldiciones. Por eso el Nuevo Testamento también nos presenta a los gentiles que no teníamos la ley que tenían los judíos escrita. Eso tenía una ley escrita, se la dio a Moisés. Moisés se la dio al pueblo y así fue, ¿eh? De boca en boca, y ya sabían lo que era la ley. Ya sabían lo que tenían que hacer, no tenían que hacer. Esa ley que ellos tenían escrita, los gentiles, nosotros, la teníamos también en nuestra conciencia, la teníamos grabada en nuestro corazón. No estamos exentos de esa ley, para nada. Lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14, que la conciencia nuestra también hablaba de que estábamos errando contra Dios, de que estábamos equivocados, de que estábamos en contra de Dios. Toda la humanidad estaba en deuda de esa forma con Dios por sus pecados. Había una condena que era reconocida y aceptada por el ser humano. Esa lista de acusaciones estaba en nuestra conciencia. Es maravilloso lo que hizo Jesús entonces con aquellos que nos condenaban, ¿no? Y que no nos dejaban a veces vivir en forma libre como vivimos después que hemos encontrado a Cristo, que hemos sido libertados por Cristo de nuestra conciencia y nuestra vana manera de vivir, ¿no? Nos dice que allí que fueron borrados, dice el apóstol Pablo, anulados aquel decreto. Y si entendemos el significado de borrado, de anulado, si entendemos, vamos a entender, aunque sea una parte, aunque sea una pequeña parte de la misericordia de Dios. Cuando entendamos que Él borró todos nuestros pecados y lo arrojó al fondo del mar, vamos a entender, aunque sea una parte muy pequeña, pero sí
de la misericordia de Dios, del amor de Dios por nosotros. Pensemos en el material que se escribían los documentos antiguos. Muchos conocen que era el papiro, ¿cierto? Lo primero que se utilizó como papel. Había también otras hojas de árboles, pero el papiro fue el primero que se utilizaba, que venía de la piel de animales. Y tenían, lógicamente, una particularidad, que eran escasos, que no había mucho, que era mucho trabajo y no se lograba mucha cantidad. Entonces, no se podía malgastar por la escasez que había. Esa era la realidad. Y otra particularidad era que con la tinta que se escribía el papiro, no era una tinta con químicos como la nuestra, era una tinta natural, digamos. No sé cómo la hacían porque el diccionario no dice, pero no tenía químicos. Entonces, con esa tinta se escribía el papiro, se secaba, pero quedaba en la superficie del papel. No descomponía el papel, no descomponía el papiro, esa tinta. Esa es la realidad. Bueno, los escribas muchas veces se equivocaban o tenían que escribir otra cosa y no tenían más papiro, entonces iban a qué? A borrar eso, a borrar lo que a lo mejor no les servía y buscaban una esponja humedecida y borraban. Y cuando borraban con la esponja humedecida quedaba todo blanco, quedaba todo limpio, no quedaba rastro de lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque la tinta era algo que no absorbía el papel. Entonces quedaba todo blanco. Lo dejaba como nuevo. En semejanza a esto, Dios hizo por su maravillosa gracia, anular, borrar los pecados de nuestras vidas. Por eso el decreto quedó en blanco, ¿cierto? De nuestras vidas se borró todo sin dejar ningún rastro, ningún rastro. Pero aquí pasa que nadie va a escribir nada. Los escribas podían seguir escribiendo, pero en este corazón, en nuestras vidas, que borró todos los pecados del Señor, nadie puede escribir nada, ninguna acusación, ningún decreto que nos condene, ninguna ley, porque ya el Señor ya decretó, ya borró todo, limpió todo. El sacrificio que se hizo por parte de Jesús no fue para que se repitiera, sino que fue una vez, dice la palabra, y para siempre. Y como fue una vez y para siempre, ya no hay nadie que nos pueda acusar, nadie que nos pueda condenar. ¿Dónde está quien nos puede condenar? Si el Señor nos libertó, si el Señor nos salvó y nos perdonó. Pero también aquella acta, dice la palabra de decretos, que nos era contraria y que nos condenaba, ya no, que ya no interfiere en nuestra relación con Dios, ya no está, ya tenemos el camino abierto a su presencia. Ya fue, ya se fue abierto por Jesucristo, ya el lugar santísimo, ya la separación entre el lugar santísimo y santo ya no existe, ¿no? Pasamos al trono de gracia con la oración, con la oración. Por eso en la antigüedad se utilizaba también para cancelar una ley o un decreto o una ordenanza, cuando ya estaba perimida, cuando ya no servía, cuando había que cambiarla, se llevaba y se clavaba en una madera, era clavada en una madera para que todo el gentío, el público, el pueblo la viera allí, que decretada tal cosa por la autoridad, por el rey, cambia o se anula, lo que sea. Eso pasaba en la antigüedad para que lo viera. Y en este pasaje condenatorio que había contra nosotros también, vemos que primero fue ejecutada la cruz, fue ejecutado aquella ley que la ejecutó el Señor en la cruz y después fue cumplida por el Señor. Las dos cosas. Él se entregó a esa muerte para cumplirla, pero después que la cumplió, allí fueron
fueron vencidos todos los enemigos, de manera que nadie pudiera reclamar al creyente aquella paga del pecado, porque ya está todo pago. Ya fue, ya fue el decreto sacado de allí de esa forma, ¿no? Por la paga del pecado del Señor. Y Pablo utiliza estas ilustraciones que nos muestran lo que Dios en su amor y su misericordia hizo con la ley del juicio que nos condenaba por nuestros pecados. Y nos condenaba merecidamente, merecidamente nos condenaba. No es que no, yo podía zafar, no, no. Nos condenaba merecidamente. Aunque ahora debemos luchar contra las fuerzas del mal, es cierto, debemos luchar contra las fuerzas del mal. Así lo dice Efesios, ¿no? Capítulo 6. Debemos luchar contra las fuerzas del mal. Estas no pueden vencernos. Estas ya están vencidas. Estar unido a quien la venció nos permite vencerla. Fíjese lo que dice Pablo en el capítulo 8, versículo 37. Decimos como Pablo, sentimos como Pablo, que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos bendiga en esta noche y que podamos vivir la vida cristiana en primer lugar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Romanos 8, 37 y 39. De acuerdo al caminar con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice, vendrá uno que enseñará lo que yo le he enseñado y más cosas. No dice que solamente lo que está acá y más cosas. Ese es el Espíritu Santo que muchas veces está tan callado en nosotros y no le escuchamos y no le buscamos y que debemos hacerlo. Debemos buscarlo en oración al Señor y saber de que algo que se ha perdido mucho, que es la meditación, no solamente de abrir la Biblia y leer un salmo, leer un pasaje, orar y salir, sino esperar a ver qué nos dice Dios y esperar en meditación para ver qué Dios nos quiere dar. Y esa meditación bueno, lógicamente por la velocidad del mundo y el trajín del mundo se ha perdido esa meditación. Pero debemos recuperarla. El cristiano debe recuperar la meditación, la reflexión, estar a solas con el Señor y esperar que el Señor le hable. No hablar continuamente, sino esperar que el Señor le hable. Oramos por la palabra, nuestro Padre, nuestro Dios. Te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Padre, que el caminar cristiano que tengamos que hacer, Señor, sea acompañado por el Espíritu Santo, que sea nuestra guía, la palabra, nuestra lámpara en el camino, Señor, de este mundo con tanta oscuridad, con tantos problemas, tantas dificultades. Rogamos por los pedidos que se han hecho, Padre, pedimos por todas aquellas necesidades de nuestros hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, Señor. Rogamos por aquellas almas, Señor, que aún no tienen a Cristo. Lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la atención.